Imagina que contratas un seguro, pagas tus primas puntualmente durante años y cuando más lo necesitas, llega una carta de la aseguradora con tres palabras que lo cambian todo. Exclusión por guerra. No porque estuvieras en un campo de batalla, no porque hayas hecho nada mal, sino porque alguien decidió que lo que le pasó a tu cargamento, a tu activo asegurado o a tu operación ocurrió durante un acto de guerra, y eso, según la letra de tu póliza, pone fuera de cobertura todo lo que perdiste. Eso no es un escenario de película. Eso es lo que está pasando ahora mismo con miles de reclamaciones de seguros vinculadas a la crisis en el estrecho de Hormuz. Hoy en DDN vamos a explicarte qué está en juego, cómo funciona la exclusión por guerra en los seguros y por qué lo que se resuelva en el Golfo va a afectar las pólizas que tú mismo tienes ahora mismo, aunque vivas a miles de kilómetros de ahí. DDN, la noticia digital que sí importa. La crisis en el estrecho de Hormuz, esa franja de agua entre Irán y la península arábiga, por donde circula una parte enorme del petróleo y el comercio mundial, ha generado incidentes que afectaron embarcaciones, cargamentos y activos asegurados. Y ahora, los titulares de esas pólizas están presentando sus reclamaciones. Pero hay un problema serio. Las aseguradoras y los reaseguradores que respaldan esas pólizas están en desacuerdo sobre una sola pregunta. ¿Lo que ocurrió en el Golfo fue o no fue una guerra? Según un reporte publicado el 12 de mayo de 2026 por Insurance Business America, esta pregunta no es una abstracción filosófica ni un debate académico. Es la diferencia entre una reclamación que se paga y una disputa de cobertura que puede durar años, y ya está determinando cómo se redactan y cómo se contestan nuevas pólizas en el mercado internacional de seguros. Estamos hablando de miles de reclamaciones en espera de una respuesta que no depende del daño real ni de su valor, sino de la interpretación de una sola palabra. La pregunta obvia es, ¿por qué debería importarte si no tienes un barco en el estrecho de Hormuz? Hay tres razones, y todas tienen que ver con dinero, cobertura y decisiones que quizás estás tomando hoy sin toda la información. La primera razón es directa. Si eres importador, exportador, transportista o si tu negocio depende de insumos que llegan desde cualquier parte del mundo, la crisis del Golfo puede afectar tus primas, tu capacidad de asegurarte o las condiciones de tus coberturas. Cuando el mercado asegurador internacional entra en tensión, esa tensión se traslada en forma de costos más altos o coberturas más restringidas para toda la cadena. La segunda razón es estructural. Las cláusulas de exclusión por guerra no existen solo en seguros marítimos, están en pólizas de vida, salud, accidentes personales, propiedad y responsabilidad civil. La lógica es la misma. Si el daño que sufriste ocurrió en el contexto de un conflicto bélico, la aseguradora puede no estar obligada a cubrirlo. La tercera razón es que los resultados de estas disputas cambian el lenguaje futuro de los contratos. Lo que decidan árbitros y tribunales sobre el caso del Golfo va a quedar plasmado en cómo se redactan las exclusiones en nuevas pólizas. Eso te afecta directamente cuando firmes tu próxima renovación, aunque no seas marino ni exportador. Para entender por qué esto importa, necesitamos explicar qué son las exclusiones por guerra en los seguros y por qué llevan más de un siglo siendo parte de los contratos. Cuando una aseguradora vende una póliza, asume un riesgo calculado, estima la probabilidad de que ocurra un daño y fija una prima proporcional. El problema con los conflictos bélicos a gran escala es que son imprevisibles, masivos e imposibles de calcular con los mismos métodos actuariales que se usan para accidentes, enfermedades o robos. Una aseguradora no puede asumir el riesgo de una guerra convencional sin comprometer su solvencia, y por eso esa exclusión existe desde hace décadas en el diseño estándar de las pólizas. Pero el problema real está en que la definición de guerra nunca fue tan nítida como parecía. ¿Es una guerra un ataque de un estado a buques de otro estado? ¿Lo es una operación militar que no fue declarada formalmente? ¿Lo es un acto de represalia en el que participan fuerzas estatales pero sin una declaración oficial de hostilidades? ¿Es lo mismo conflicto armado que guerra en términos contractuales? ¿Una perturbación del orden califica igual que una invasión? Cada mercado, cada aseguradora y cada contrato puede redactarlos de forma diferente.
Y cuando ocurre algo como la crisis del Estrecho de Hormuz, que tiene elementos de acción estatal, de tensión diplomática y de operación militar sin declaración formal de guerra, la ambigüedad se convierte en el campo de batalla legal. Ese es exactamente el escenario que describe Insurance Business America, una línea divisoria definitoria que corre a través de la crisis del Golfo y que nadie, ni siquiera los expertos del mercado reasegurador mundial, está resolviendo de forma uniforme. ¿Qué puedes hacer tú con esta información? Lo primero y más importante es leer tu póliza. Ya sé que eso suena obvio, pero la mayoría de las personas que tienen un seguro nunca han leído completa la sección de exclusiones, y esa sección es exactamente la que define qué no cubre tu contrato. Si tienes un seguro de vida, busca las cláusulas sobre muerte en zona de conflicto, acto de guerra o servicio militar activo. Si tienes un seguro de propiedad, busca las exclusiones por conflicto civil o militar. Si tienes un seguro de salud, revisa si hay restricciones para atención recibida en zonas de conflicto o desorden civil. Si tienes un seguro de accidentes personales, revisa si hay exclusiones para accidentes ocurridos en contextos de disturbios. Lo segundo es preguntar a tu aseguradora o a tu broker exactamente qué significa cada exclusión en términos prácticos. No es suficiente leer el texto, es necesario entender cómo lo interpreta la compañía que emitió tu póliza. Lo tercero, si eres empresario, importador o tienes activos en tránsito internacional, es revisar si cuentas con cobertura específica de guerra y terrorismo como póliza separada. Ese tipo de cobertura existe precisamente porque las pólizas estándar la excluyen y puede ser la diferencia entre absorber una pérdida enorme o recuperarla. Estos pasos no son precaución abstracta. Son lo que separa a un asegurado informado de uno que descubre los límites de su cobertura en el peor momento posible. La lectura de DDN es que el caso del Golfo nos revela algo que muchos asegurados no quieren creer. Las pólizas de seguro no son garantías absolutas de pago, son contratos con condiciones, y esas condiciones incluyen escenarios en los que la aseguradora tiene el derecho contractual de negarse a pagar. El riesgo no está únicamente en no tener seguro, está en tener un seguro que no cubre lo que tú crees que cubre. El mercado asegurador internacional está usando la crisis del Golfo para resolver, a través de árbitros y tribunales, qué significa guerra en el siglo XXI. Y cuando terminen esos procesos, esa definición va a quedar incorporada en el lenguaje de futuras pólizas de todo tipo, en todo el mundo. La señal importante está en que los grandes actores del mercado reasegurador mundial, los que respaldan a las aseguradoras cuando una pérdida es demasiado grande, están en desacuerdo sobre cómo definir algo tan básico como una guerra. Si los especialistas con décadas de experiencia no se ponen de acuerdo, imagina la situación de un asegurado ordinario tratando de interpretar su contrato cuando está en medio de una reclamación. Hay varias cosas que todavía no sabemos y que es importante reconocer. No sabemos cuántas reclamaciones específicas están en disputa ni qué montos exactos involucran. El reporte de Insurance Business America confirma la dimensión del problema, pero no provee cifras detalladas sobre montos específicos ni número exacto de casos. No sabemos cómo terminarán estas disputas. Las resoluciones en el mercado de seguros marítimos y de guerra ocurren principalmente en arbitrajes privados que pueden tomar años y que no siempre se hacen públicos. No sabemos todavía qué cambios concretos están introduciendo las aseguradoras en la redacción de sus nuevas pólizas como resultado de esta crisis. Eso irá emergiendo en los próximos meses, y no sabemos qué decisiones tomarán los reaseguradores globales sobre su exposición a riesgos en la región, lo cual puede afectar la disponibilidad y el costo de cobertura a mediano plazo para empresas e importadores en toda América Latina. Estas incógnitas son importantes porque un análisis honesto sobre seguros no puede prometerte certezas donde no las hay. Lo que sí podemos decirte es que el momento de revisar tu póliza no es cuando necesitas reclamar, es ahora. La crisis en el Estrecho de Hormuz nos está mostrando con una claridad poco habitual que las palabras en las pólizas de seguros tienen consecuencias económicas reales. Una sola cláusula puede decidir si miles de personas cobran o no cobran, y lo que parece un problema lejano del comercio marítimo termina siendo una lección muy práctica para cualquier persona que tenga una póliza, sin importar en qué país viva ni en qué industria trabaje. La pregunta que te dejo hoy no es si va a haber una guerra en el Golfo. La pregunta es, ¿sabes qué excluye tu póliza actual?
¿Has leído la sección de exclusiones? ¿Entiendes lo que te cubre y lo que no antes de que llegue el momento de reclamar? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez revisaste a fondo las exclusiones de tu seguro antes de necesitar reclamar? ¿O descubriste algo sorprendente cuando ya era demasiado tarde? Suscríbete a DDN para más análisis sobre seguros y accidentes que sí importan para tu bolsillo y tu tranquilidad. Suscríbete a DDN y comparte la noticia digital que sí importa.